¿Alguna vez has sentido que Dios pide algo que tú consideras muy extraño? Algo que va fuera y en contra de toda lógica. Sin duda que quizá más de uno de nosotros ha pasado por esta experiencia. En el estudio de esta semana, en la escuela sabática, vimos un poquito la experiencia del profeta Oseas. Cómo fue que Dios le dio una orden que para él era una orden fuera de toda lógica, pero que encerraba una valiosísima lección. Y es que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra infidelidad, Dios nos sigue amando, Dios nos sigue llamando a un arrepentimiento y a una restauración en la relación con Él. Bienvenidos a este programa de Escuela Sabática Universitaria. Gracias por estar con nosotros y darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares o hasta donde quiera que se encuentren. Les invitamos para que sigan nuestros programas en la página de internet escuelasabaticauniversitaria.org. Sean bienvenidos a esta primera lección de la Escuela Sabática Universitaria. Queridos amigos, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Jorge Cavazos y es para mí un gran gusto darles la bienvenida a este nuevo trimestre. Estamos comenzando una nueva serie de estudios donde exploraremos el tema de los profetas menores y cuáles son sus lecciones para nosotros hoy. Y para ello pues invité a tres grandes compañeros míos, colegas en la Facultad de Montemorelos, graduandos en esta generación 2013, para que compartan sus puntos de vista al respecto. Y quiero permitir que ellos se presenten. Bueno, mi nombre es Ismael Facio, estudio teología y estamos, como dijo Jorge, en el último año de esta carrera. ¿De dónde vienes, Ismael? Soy de Torreón, Coahuila. Muy bien. Bueno, mi nombre es Max Díaz, soy originario de la Ciudad de México y también estamos ya en la etapa final de la graduación. Ok, muy bien. Mi nombre es Ezer Elías López Cruz, soy originario de Tabasco y estamos en la recta final. Ya, estamos tan emocionados que todos dijimos que estamos en la recta final, ¿verdad? Gracias por darse el tiempo, ¿verdad? En medio de un mar de actividades para poder compartir esta importante lección. Vamos a tener una palabra de oración. ¿Les parece si oramos, Ismael, por favor? Querido Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos haga entenderla conforme a tu voluntad. Quédate con nosotros, te lo pedimos en Jesús. Amén. 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 Es muy interesante el mensaje que encontramos en los libros de los profetas menores. No sé si les ha pasado. Muchas veces subestimamos los mensajes que encontramos en estos libros. Nos quedamos con los mensajes de Isaías, las profecías del Mesías, las profecías de Daniel, de capítulo 2, o las profecías de Jeremías o Ezequiel. Pero a veces nos quedamos solamente con ellos, ¿no? Y relegamos un poquito a un lado los mensajes de los profetas menores. Pero ¿cuán importantes son estas lecciones, no es así, Ismael? ¿Qué crees tú? Pues a mí me parece muy importante. A veces hacemos mucho énfasis, como dice Jorge, ¿no? En profetas como Daniel y las profecías que vienen ahí para nuestro tiempo y todo esto. Pero la historia de Oseas, incluso la manera en que Dios hace que en su vida represente cómo en la historia de Israel se había apartado de Dios, me parece algo pues novedoso, ¿no? De parte de Dios para profetizar de esa manera, ¿no? ¿Por qué crees tú que se le llaman profetas menores, Eliel, a los profetas menores? ¿Por qué crees tú? Fíjate que a mi apreciación, ¿no? Los profetas menores yo creo que tuvieron un lapso de tiempo corto, fue un periodo corto también, y también lo que escriben tal vez no sea mucho, pero fue un periodo corto en los cuales los reinados o los periodos que los reyes vivieron bueno, los cuales ellos ministraron. Sí. Y muy crítico también del pueblo de Israel, ¿no? Porque finalmente el mensaje que ellos daban fue el mensaje que dieron todos los profetas puestos por Dios. Sí, era el mismo mensaje, pero digamos bajo un contexto diferente, ¿no? Eliel, ¿quieres enmarcarnos por favor en el texto clave de esta semana, Oseas, capítulo 2, versículo 23? Compártelo con nosotros, por favor. ¿Oseas qué? 2:23. 2:23. Dice, y le sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo-ruhamah y diré a Lo-ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Muchas gracias. La primera pregunta que quiero que comentemos es, a veces como seres humanos no entendemos a Dios, no entendemos por qué Dios nos pide que hagamos algo. En el caso de Oseas, Dios le pidió, como ya dijiste tú, que fuera, o sea, no fue un gusto de Oseas, fue una orden de Dios para Oseas.
que fuera y se buscara a una mujer con valores morales bastante cuestionables, una mujer con tendencias, o bueno, no quiero especular, ¿no? Sino una mujer, ¿cómo decirlo? Pues La Biblia lo dice. la Biblia lo llama prostituta. Prostituta, exactamente, una mujer adúltera. Abiertamente, Una sí, mujer claro. adúltera, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que Dios le pidió esto a Oseas? ¿Cuál era la intención de Dios al pedirle que hiciera esto? Digo, bastante extraño, ¿no? Porque él había dicho en séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, y como que le pide a su profeta que se case con una mujer adúltera, como que no hace coherencia. La lección menciona esto, ¿no? Que de manera novedosa también lo hacía con Jeremías, lo hacía con otros profetas, que en su vida ellos representaran lo que estaba sucediendo con el pueblo de Dios y cómo era la actitud de Dios ante eso que estaban haciendo los de Israel. En este caso, pues Oseas estaba representando a Dios como adoptando a esta prostituta. Era lo mismo que Dios estaba haciendo al adoptar a Israel, siendo que no era una nación que pues era fiel a él, ¿no? Y aún así, pues... Entonces, el tema que sobresale es la fidelidad. La fidelidad de Oseas por encima de la indiferencia de Gomer. Sí, yo quiero añadir algo más. Creo que, además, Oseas ocupa una posición, por ser israelita, una posición de privilegio, ¿no? Sin embargo, a diferencia, tomando la comparación con el ejemplo de Cristo, Oseas fue obligado, como lo mencionaban. Sin embargo, Jesús tenía una posición privilegiada, pero él lo hizo de manera voluntaria. Por eso es un simbolismo, ¿no? Que vivía la idolatría del pueblo de Israel. Pero fíjate, ¿Tú crees que Oseas fue obligado? Porque Oseas yo creo que Oseas, se le dio la orden, pero al final de cuentas él decidió hacerlo. mira, Bien, pues más bien creo que Oseas estaba respondiendo de manera abnegada la disposición, la posición que Dios le había puesto. Y creo que se compara el ejemplo de Jesús, que inclusive él decía, pero que se haga tu voluntad, no como yo quiero, ¿no? Así que es un ejemplo más bien de abnegación, disposición a la indicación dada por Dios. Muy bien, ok, Eliel. en primer lugar, Porque hace rato te quité la sí, palabra sí, y quiero que la retomes. Oseas era profeta. Excelente, muy bien. Era una orden extraña, Bastante extraña. pero era una orden dada por Dios. Entonces, el profeta tenía que obedecer a Dios. Y se ve la fidelidad de Oseas. Pero independientemente, no es que Oseas no quiera, si es que es una orden que fue mandada, fue dicha por Dios para su pueblo. Entonces, la orden es extraña. Pero mira lo que dice el mismo Oseas, capítulo 1, versículo 2. En el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate a una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Sabes que me viene a la mente algo bien interesante? En el tiempo del Antiguo Testamento, ¿quiénes le escogían las esposas a sus hijos? Los padres. Los padres, bueno, sí, obviamente, a sus hijos, pues los padres. Pero es interesante porque hoy en día nosotros las escogemos. En este caso, no es que Dios estuviera obligando a Oseas, sino que le estaba diciendo, esta va a ser tu esposa. No es una obligación, no es así como que ahora te casas o te casas, ¿no? Pero simplemente le estaba diciendo, mira, esta es la que yo escogí para ti. Pero yo creo que Con un propósito. Bueno, con un creo que propósito, tenía un obviamente. propósito más sublime que el de cualquier relación matrimonial, Por supuesto. ¿no? Es que el propósito principal era que esto fuera un ejemplo. El propósito era un ejemplo para las naciones, para el pueblo de Israel. Porque no solamente es, porque en primer lugar Dios le dice, mira, ve y toma una mujer. Dios no le da una mujer en sí. Le dijo, ve y toma una prostituta. Ajá. No se la buscó, mira, tengo esta prostituta, no, ve y toma esa prostituta, va, toma la prostituta y vemos el desenlace de la historia. Pero ese es un ejemplo de lo que es el pueblo de Israel en sí. Además porque era un ejemplo de la idolatría que vivía el pueblo de Israel, ¿no? Claramente el pueblo de Israel era un pueblo adúltero. Fíjate, es el ejemplo. Más adelante vamos a ahondar un poquito en el tema de la idolatría, pero, por ejemplo, Dios siempre en el Antiguo Testamento enviaba sus advertencias al pueblo por medio de sus profetas, ¿verdad? ¿Cuán relevantes son los mensajes de los profetas hoy para nosotros? Porque, por ejemplo, la Biblia tiene un aspecto cultural, no podemos ignorar eso. Fue escrita para una cultura, para un pueblo, para un tiempo, para un lugar específico. Y nosotros que vivimos muchos años después, en un lugar diferente, en un contexto socioeconómico diferente, ¿qué relevancia encontramos en los mensajes de los profetas, en las advertencias de Dios para nosotros? Bueno,
tú dijiste de la cultura y todo lo demás, ¿no? Pero la Biblia tiene principios. Sí, se repite. Y esos principios son transculturales, pasan la cultura. Entonces, un principio que podemos ver en Oseas es la fidelidad y la obediencia. De parte del profeta y de parte del pueblo de Dios. De parte del pueblo de Dios no fue fiel, se apartó de los caminos, pero vemos que el profeta fue fiel a los mandatos de Dios. Son principios, tal vez el profeta no tenga en sí algo puntual para la iglesia hoy en día, pero trae principios que podemos aplicarlo no solamente en nuestra iglesia, sino también en nuestras vidas. ¿Cómo ves? Sí, yo creo que además en la historia es no hay nada nuevo, pues, todo se repite. Y el proceso de, digamos, de tibieza o proceso de idolatría o el proceso, digamos, de adulterio que vive el pueblo de Israel es un evento que se repitió constantemente en la historia del pueblo de Israel y que se repite en nuestros tiempos también. Entonces siempre ha habido necesidad de profetas y entonces ahora entendemos que este mensaje llega a ser un mensaje fresco también para nosotros y aplicable para nuestras vidas. ¿Qué relevancia, Ismael, tiene el mensaje del profeta Oseas para nosotros hoy? Pues para nosotros, bueno, como mencionamos en la lección, el propósito es la fidelidad, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que aprender aquí. Ahora, el propósito para los profetas sigue siendo hoy en día, pero para las profecías, para nuestro tiempo también. Como por decir, el propósito de Dios para la nación judía era que todas las naciones vieran quién era el pueblo de Dios y qué Dios era el que servían. De alguna manera predicaban con el ejemplo. Hoy en día, el propósito de Dios para la iglesia es precisamente ese, que demos a conocer a Dios. Y si nosotros no lo hacemos, dice la palabra de Dios, Lucas 19:40, aún las piedras hablarán. La misión que tenemos, claro. Así es, ¿no? Entonces, pues sigue siendo el mismo propósito de Dios para nosotros, revelar claramente pues la identidad de Dios. Si le somos fieles, lo vamos a lograr. Y lo extraño de esto es cómo Dios da sus mensajes. De cosas que a veces tú no te imaginas. Imagínate, toma una prostituta, No. cásate con ella y a través de eso vas a dar un mensaje. Fuera, Yo prefiero predicar, ¿no? Totalmente fuera de los parámetros establecidos, ¿no? Por eso, fuera de... es una orden totalmente extraña. Es difícil. Muy extraña. ¿Cómo se entendería si lo aplicáramos para nuestros tiempos? Imagínate que lo tomáramos literal, ¿no? Para nuestros tiempos ahorita. No, imagínate que Dios te pide a ti hoy. Oye, toma a una persona con sería reputación. bastante extraño, ¿no? Esa orden. Imagínatelo. No, solo queda en la imaginación. Bueno. Hablando un poquito de la idolatría, con esta pregunta nos vamos a ir al corte, un momento. El pueblo de Israel en este momento histórico estaba en una decadencia espiritual Muy grande. grande. Dice el versículo 1 de Oseas capítulo 1 que Oseas ministró en épocas del rey Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Son los mismos reyes en los que ministró el profeta Isaías. Si leemos Isaías 1:1, dice que Isaías profetizó en épocas del rey Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, los mismos. Era justo antes de la caída, ¿no? Exactamente, justo antes de la conquista, de la caída de Samaria, del reino del norte. Cómo la idolatría se esparció grandemente en el reino, de modo que Dios tuvo que tomar medidas drásticas. Pero ¿saben? A veces creemos que idolatría es únicamente, por ejemplo, este es mi Dios y yo me postro ante la taza, yo me hinco ante la taza y yo adoro la taza. Y al adorar la taza, yo me convierto en idólatra. Muchos creemos que ese es todo el contexto de idolatría. Pero ¿será esto realmente así? ¿O hay un mensaje más sutil? ¿O hay un significado más sutil para la idolatría? ¿Qué piensan ustedes? Enseguida vamos a regresar con sus comentarios. Amigos, estamos hablando sobre el profeta Oseas y la orden tan extraña que Dios le dio de que se casara con una prostituta. Y respecto a la idolatría, ¿qué creen ustedes que significa para nosotros hoy el término idolatría? ¿Cuál es la sutileza que podemos encontrar en esta palabra? Piensen un momentito y enseguida regresamos. En la banda universitaria tocan estudiantes de todas las carreras y disfrutan de participar en conciertos y música en la iglesia, en la universidad y en otros lugares donde somos invitados.
Si participas en la banda durante toda tu carrera, la universidad reconocerá tu participación dándote una certificación que tiene valor curricular. Esta es una de las muchas experiencias curriculares opcionales que podrás incorporar a tu plan de estudio. Amigos, estamos de vuelta aquí en el programa Escuela Sabática Universitaria. Estamos hablando sobre la primera lección, el mensaje del profeta Oseas. Muchachos, la idolatría. Idolatría no es solamente rendirle culto a un objeto, sino algo todavía más sutil. Y déjanos hablar la lección. ¿Tienes un texto que compartir con nosotros? Tengo un texto, se encuentra en Isaías capítulo 29, versículo 13. Quiero leerlo para ustedes. Adelante. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Aquí dice algo interesante, o sea, la idolatría no tiene que ver solamente con un ídolo literal físico que ves, ¿no? Tiene que ver con a quién le das tu corazón. Y yo pienso en este sentido que no solamente son las cosas que se pueden ver, porque a veces inclinamos la balanza a las cosas que se ven, pero hay cosas que no se ven. Por ejemplo, el ego, ¿sí? Bueno, se ven los resultados del ego, ¿no? Pero no se ve en sí. Hay algunos visibles, ¿no? No es visible, pero nosotros corremos ese riesgo, por ejemplo, como predicadores, de llegar a creer que el mensaje bueno que se dio es por nosotros. Por nuestra capacidad, por nuestros talentos. ¿Sí? Es cierto, es cierto. Entonces, aquí ¿quién no podría decir que tiene un ídolo, no? Creo que todos estamos en esa lucha de tratar de hacer menos nuestros ídolos, de tratar de enfocarnos en Cristo Jesús. Sí, exactamente. Volver nuestros ojos de nuestros ídolos, en este caso del ego, hacia Dios. Pero eso es lo que le pasó, al pueblo de Dios. Tenían un Dios verdadero y luego se dejaron influir por las demás naciones y empezaron a adorar a Baales. Entonces, y ese era el problema en Oseas, que había Baales ya hasta en las casas de los mismos líderes religiosos de la iglesia. Ahora, bueno, los Baales eran imágenes, pero hoy en día, o sea, bajándolo a la vida práctica, ¿qué podrían representar esos Baales en nuestras vidas? Hay Baales en las mismas casas espirituales, ¿no? Cualquier cosa que usurpa el primer lugar que le corresponde a Dios se constituye en un ídolo. Claro, cuando yo canto, ¿no? Cuando yo canto y asumo que la exaltación está siendo para mí y no para Dios, eso está constituyendo pues un ídolo para mí o incluso para los hermanos que no están volteando a ver a Dios. Sino... Y es que los ídolos tienen una función. Se le dedica tiempo. Exacto. Que se le debería dedicar a Dios. Y el pueblo de Israel... O tiene que ver con el reconocimiento que le toca a él. Y el pueblo de Israel tenía un Dios verdadero y se olvida de un Dios verdadero y empieza a adorar a los Baales. Es lo que hoy pasa en día. Hoy le dedicamos tiempo al Facebook. Oh, ¿sí? ¿Facebook qué es eso? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando? Lo he escuchado. He leído por ahí algo. Pero imagínate, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando tiempo al Facebook? Hablando de redes sociales, hablando de computadora, hablando de de televisión, hablando de música, hay tantas cosas que usurpan a veces el lugar de Dios en nuestra vida, es contra los cuales debemos de luchar. Pero aún hasta las cosas que son buenas en teoría, por ejemplo, pensemos en el ejercicio. El estudio. Caso Chicharrín, por ejemplo. El ejercicio. Bueno, no hay que mencionar marcas. Sí. No, pero hay algo que como jóvenes a veces nos olvidamos de poner a Dios en primer lugar. Sí. Y ese fue el error del pueblo. Y es muy cotidiano. Como jóvenes pasa eso. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al estudio de la palabra? ¿10 minutos? ¿15 minutos? ¿20 minutos? Deja tú eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo nuestros pensamientos están dirigidos a Dios, no? Que es algo aún. O a servir a Dios. Así de sencillo, ¿no? Y el pueblo de Dios tenía esta problemática. Hay un texto que, a ver si me acuerdan, ese Efesios me parece, donde habla de que hay quienes predican a Cristo, pero por contienda, ¿no? O sea, que también de repente el conocimiento, el saber, el conocerla, el interpretarlo, puede propiciar el querer saber más que tú, yo sé más que tú, ¿no? Y eso nos aparta de Dios. Es un problema, ¿no? Claro. Porque se entra la adoración en nosotros sin darnos cuenta, es más sutil de lo que pensamos. Hay algo importante. Voy a leer una pequeña parte de la lección que me llamó mucho la atención. Dice, cuando Gomer, la esposa de Oseas, cometió adulterio contra él, este sufrió la agonía de la traición
la humillación Imagínate. y la vergüenza. ¿Y cómo se siente entonces Cristo con nosotros ahora, no? Igual como sea. A veces somos tan prestos para criticar, ¿no? a personajes como el caso de Gomer, que realmente hizo de su vida un desastre. Pero a veces nosotros estamos siguiendo el mismo camino de Gomer, Es cierto, es cierto. ¿no? ¿Cuántas veces no hemos pensado, no? Ay, cómo estos israelitas se fueron 40 años para el desierto y nosotros? No, y fíjate que el texto deja ver, en el capítulo 2 de Oseas deja ver que no solamente lo hacía prácticas, digamos, no aprobadas ni siquiera socialmente, sino que además pareciera que da un tono de que se jactaba de que lo hacía, ¿no? Inclusive, por eso es el ejemplo que nos puede ilustrar a nosotros, ¿no? Que puede ser que nosotros estemos haciendo cosas que ni siquiera sabemos que son buenas, pero todavía hasta nos sentimos que no estamos haciendo daño, no estamos ofendiendo a Dios. Y es bien interesante cómo Dios, digamos, mientras hay gracia, Dios está insistiendo. Insiste por mí, insiste en salvarme. Y yo que tantas veces por medio de mis ídolos me alejo de Dios y hago cosas que a Dios no le agradan, pero Dios me está llamando y me está llamando. Y yo soy infiel como Gomer y Dios es fiel como Oseas. Y ahí me está llamando para que regrese. Por ejemplo, Oseas 12:14 dice, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios habla a nuestro corazón, Dios habla a nuestra conciencia por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. De hecho, el nombre Oseas en hebreo significa Dios salva. Tan solo el nombre del profeta da un mensaje tremendo, ¿no? Así es. No, y es que también es una promesa de restauración. ¿Por qué una promesa de restauración? Porque tomó a lo más bajo de la sociedad, un ejemplo, y él, a pesar que lo engañó, a pesar de todos los errores que ha cometido, la quiere redimir. Y eso es lo mismo que pasa hoy en la actualidad de nosotros. Cometemos pecados, caemos y a pesar de eso Dios quiere redimirnos. Y es una promesa de restauración. El propósito de Oseas no era ser de ejemplo para lo que Dios quiere para nosotros, es restaurarnos. Pero también, quiere decir, a mí me impresionó en Oseas que su amor no es condicional. Si nosotros normalmente el amor que damos es un amor a cambio de recibir. Si yo te doy, si tú me das amor, ¿no? Somos egoístas en muchas ocasiones, pero el amor te de amo Oseas, mientras me amas o te trato bien mientras reciba algo de ti. por ejemplo, Claro. ¿no? Pero Oseas es abnegado de tal forma que está dispuesto a amar, Incondicional. aun cuando abiertamente le están haciendo daño, ¿no? Claro. Lo están engañando. Bueno, ahora eso no quiere decir que tenga que ver directamente con nuestras relaciones intersociales, ¿no? Pero realmente tiene que ver con algo más elevado, con el amor de Jesús hacia nosotros. Por eso dice la promesa en Jeremías, si no me recuerdo es 31:3. Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí ya desde hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Y el amor de Dios no conoció principio y no conocerá fin. Ahora, hay dos, ¿vas a decir algo? No. Hay dos términos que quiero comentarles. Una cosa es conocer acerca de Dios y otra cosa es conocer a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos términos? ¿Cómo lo entendemos hoy en día, Eliel? Mira, ¿Estás pensando en tu esposa? no, estoy pensando en Di algunas que sí, cosas. te conviene decir que sí. Di que sí, pero además... Ok. Además, No, ¿Qué tal? Estoy un poquito... No, estoy distraído. pensando en algo que lo hemos visto en la actualidad. Hoy todo el mundo dice conocer a Dios. ¿Y ¿Tú conoces? Sí, yo soy cristiano. ¿Tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. O sea, es algo normal decir esa palabra. estoy de acuerdo. Pero conocer a Dios implica más que eso. ¿Qué es conocer a Dios? Y quiero llevarte a Juan 17:3. Excelente texto. Yo creo que... Me lo ganaste. ¿Tú pensaste en ese? Yo pensé en ese. ¿Tú pensaste en ese? Estaba llegando. Iba por el 16. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien nos has enviado. Así es. Eso es. Hay otro texto en Salmo 34 que dice similar, ¿no? Dice, gustad y probad, Y probad. que Jehová Dios es es bueno, bueno. ¿no? Entonces Él te invita como diciendo, hey, no conozcas acerca de mí, acércate, Conóceme. veme, pruébame, gústame, conóceme, vas a ver que yo soy bueno. Y es que una cosa es saber Por teoría. y otra cosa es conocer. Por experiencia. Exactamente. Son Sí, dos tipos de sí. conocimiento. Entonces- Conocimiento teórico, conocimiento relacional. Y lo más paradójico que puede ser es que
el pueblo de Dios había conocido a Dios durante mucho tiempo. Habían visto los milagros de Dios, habían visto los resultados de Dios y aún así se apartaban de Dios. Entonces, Imagínate. ¿qué nos dice eso para nosotros, Max? Que como jóvenes, no sé, tenemos mucho tiempo de conocer a Cristo, de estudiar su palabra. ¿Qué nos dice nosotros eso con respecto a la importancia de no solamente quedarnos con, sí, mi mamá me contaba historias de chiquito sobre Jesús? No, de conocer a ese Jesús del cual me hablaban de niño. Creo que además de que es importante conocerlo, es muy importante el hecho de que la gente, escuché una predicación una vez que decían, ya no quiere escuchar el sermón, quiere verlo. Y cuando lo ve, entonces lo escucha. Nosotros somos cartas abiertas para el mundo. Debemos ser ejemplo para que la gente quiera conocer a Dios a través del ejemplo que ve en nosotros. Retomando la pregunta de Jorge, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado con personas, o incluso podría haber sido nuestra experiencia, ¿no? Que decimos, ya conozco de la Biblia, ya no tengo que leerla, ya me la sé de memoria, la he leído como 2 o 3 veces. Es más, me encontré con una persona que me dijo, la leí 7 veces. Wow. ¿Qué me vas a venir tú a decir de la Biblia? Y yo le dije, yo no vengo a hablarle de la Biblia, yo vengo a hablarle de Dios. El Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia. Y muchas veces nosotros, cuando hacemos nuestra devoción personal, ¿cuántas veces no leemos y, ya cumplí? ¿O cuántas veces no oramos? Señor, gracias por los alimentos y ya cumplí. Cansado, ¿no? Pero no se trata de cumplir, pues. Se trata de conocer a Dios. Se trata de encontrarte con Él. Es que, mira, y no vamos a amar a Dios hasta que lo conozcas. No puedes amar tú algo si tú no lo conoces. Por eso, estamos ya terminando, pero me gustó mucho esta lección porque es como que un cuadro teñido a la antigua, pero que ilustra una realidad presente. Te voy a dar la palabra para eso. Es un espejo. Sí. Es un espejo. Es un espejo que refleja la condición de nuestra sociedad, de nuestra iglesia hoy en día, de que a veces, estamos muy apartados de Dios, ¿no? Y la realidad es que Dios nos está llamando mucho. ¿Un comentario final, Ismael? Un par de segundos. Pues me llama mucho la atención, ¿no? El hecho de que tenemos que ser fieles, no solamente con nuestra manera de ser, sino también con nuestra manera de vivir. Excelente. ¿Eser? Dios actúa de diferentes formas, de diferentes maneras que a veces no podemos entender ni comprender, pero lo que sí sabemos es que Dios va a actuar siempre conforme a su voluntad y conforme a su amor. Excelente. Max. Reconocer que así como esta mujer, no somos merecedores de esa gracia que recibe de Oseas, sin embargo, es la manifestación del amor de Dios, que podemos responder de la forma que Dios espera de nosotros. Amigos, y de esta manera pues concluimos esta primera lección. Gracias por acompañarnos, les invitamos para que sigan nuestros programas durante todo este trimestre, será de mucha bendición. Nos vemos la próxima ocasión, hasta pronto.